Bueno, chicos, para finalizar esta parte de inmunidad, he creado un archivo de PowerPoint que os pasaré con el final del tema. Vamos a empezar con dicho archivo, explicando diferentes cosas. Lo primero que tenéis aquí es un cuadro en el cual podéis observar los diferentes tipos de inmunidad. ¿Vale? Por un lado la inmunidad congénita, que es la que tenemos desde nacimiento, y por otro la inmunidad adquirida, que puede ser activa o pasiva. Activa, que puede ser de manera natural cuando padecemos una enfermedad o artificial cuando nos vacunamos. Pasiva, natural cuando nos la aporta nuestra madre a través de la placenta o a través de la leche materna en la lactancia, o artificial cuando tenemos los sueros o sueroterapia. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la inmunidad congénita e innata. Es la que presenta el individuo al nacer. Esta se lleva a cabo por moléculas y células y no precisa activación, ya que están siempre activas antes de que aparezca el antígeno. Por ejemplo, como hemos dicho, sería pues las diferentes células que ya están activas cuando el individuo nace. Inmunidad adquirida o adaptativa. Esta es la que se contrae a lo largo de la vida y se desarrolla a partir de la presencia de un antígeno, al actuar un antígeno. ¿Vale? Esta ocurre cuando entra en contacto el antígeno con el sistema inmunológico. Entonces, como hemos comentado, dos tipos de inmunidad, natural y artificial. Natural, respuesta inmunitaria producida por mecanismos naturales, tras sufrir una infección o el paso de anticuerpos del feto. Artificial, respuesta inmunitaria producida por la intervención humana, vacunación o suero, que es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a analizar, bueno, un término que os pueden preguntar, que normalmente no suele caer, pero una pregunta, inmunización. ¿Qué es la inmunización? Inmunizar a alguien es introducir artificialmente o inducir artificialmente el estado inmune frente a una enfermedad, tanto de manera pasiva como activa, es decir, producir artificialmente que el sistema inmune se active. Inmunización activa. Aquí tenemos la vacuna. La vacuna se trata de un conjunto de antígenos que se introducen en el organismo e inducen al sistema inmunitario que se produzcan anticuerpos. La vacunación es un proceso preventivo, como hemos dicho, en el que inoculamos el antígeno y se activa el sistema inmunitario y produce anticuerpos. Al ser sintetizados los anticuerpos por el organismo, se genera memoria inmunológica. Aquí tendríamos un organismo en la respuesta primaria a la vacunación que crea células de la memoria y ya ante una segunda, aquí tenemos la respuesta secundaria en la cual ya tenemos memoria. En el caso de la inmunización pasiva, que se conoce como sueroterapia, es un proceso curativo que consiste en inocular anticuerpos ante un paciente que ya tiene la enfermedad. Ojo, los anticuerpos al no ser sintetizados por el organismo no se genera memoria inmunológica. Aquí tendríamos la diferencia entre suero y vacuna. Sueros preventivos, vacunas preventivas, sueros curativos. Formación de células de la memoria, vacunas, no se forman células de la memoria en sueros. Inmunidad activa, vacunas, pasiva, sueros. Administración de antígeno en el caso de vacunas, administración de anticuerpos en el caso de sueros. Importante esta diferencia. Vamos a definir ahora lo que se conoce como autoinmunidad. La autoinmunidad es una enfermedad que se produce en la cual el sistema inmune ataca células propias de nuestro cuerpo. Es una reacción en exceso del sistema inmunitario, en el que ataca nuestras propias células. ¿Vale? Las ve como extrañas y le ataca. Aquí tendríamos dos ejemplos, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. ¿En qué consiste la esclerosis múltiple? La vamos a ver aquí. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, como hemos dicho, en la que el sistema inmunológico ataca a la sustancia blanca del sistema nervioso central.
aquí tendríamos la fibra de mielina del axón, que es atacada, porque la consideran como extraña. En cuanto a la artritis reumatoide, lo que ocurre es que los macrófagos y los linfocitos se activan contra antígenos del tejido conjuntivo de las articulaciones, que la inflaman. Es decir, las articulaciones, ese tejido conjuntivo, lo ven como extraño, como un antígeno y le atacan. Aquí tenéis una imagen en la que podéis ver un ejemplo de la artritis reumatoide. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad, en este caso, es una respuesta exagerada del sistema inmunitario, pero ante sustancias normalmente inocuas, como por ejemplo el grano de polen. Generan un ataque que produce inflamación, por ejemplo, y es lo que nos produce normalmente lo que se conoce como alergia, ¿vale? Es una respuesta inadecuada o exagerada, como hemos dicho. La inmunodeficiencia es lo contrario. La inmunodeficiencia es cuando el sistema inmunitario no actúa de manera eficaz para defendernos de infecciones. Incapacidad del sistema inmunológico para defender al organismo frente a infecciones. Aquí tendríamos dos ejemplos, el virus del SIDA, o lo que provoca el SIDA, y los niños burbujas. El virus del SIDA ya lo vimos en temas anteriores, por lo tanto no vamos a volver a verlo. Vamos a pasar ahora al desarrollo de un tumor, lo que se conoce como cáncer. Lo primero que ocurre es que una célula cambia su morfología y su tasa de multiplicación y se transforma en una célula cancerosa que se duplica o que se multiplica de manera incontrolada. En un segundo proceso tendríamos que las células cancerosas proliferan y se forma una masa localizada en un tejido. Este se conoce como tumor benigno porque todavía no ha invadido otros tejidos. En el caso de que las células adquieran la capacidad de invadir otros tejidos que están alrededor, entonces se habla de tumor maligno. Y cuando las células cancerosas emigran por la sangre o por la linfa a otro órgano, entonces se conoce como metástasis. Aquí tendríamos la imagen de células del tejido epitelial sanas y aquí tendríamos las células de manera anormal, las células del tejido epitelial. Bien, ¿cómo combatimos el cáncer? Pues tenemos diferentes maneras de combatirlo. Aquí os dejo una imagen en la que podéis verlo. Vamos a ver. En la siguiente imagen lo vemos. Lo importante es que os quedéis con algunas células que pueden atacarlo. Mirad, a la célula cancerosa lo pueden atacar las células natural killer, que son unas células que lo que hacen es eliminar células que son anormales. También pueden ser atacadas por los macrófagos, por los linfocitos y por las proteínas de complemento, por el complejo de complemento. A grandes rasgos para que os quedéis con esta idea. Vamos a pasar a hablar de los trasplantes. ¿Por qué un trasplante puede ser rechazado? Lo primero es ver los diferentes tipos de trasplantes. Importante, ¿vale? Podemos salir alguna pregunta de razonamiento. Autotrasplante es cuando un órgano o un tejido procede del mismo individuo. Nunca o normalmente es muy difícil que las células del sistema inmunitario crean que es extraño al cuerpo, que es algo extraño, por lo tanto normalmente no va a sufrir rechazo. Isotrasplante, si el donante es genéticamente idéntico, eso ocurre cuando tenemos gemelos idénticos, univitelinos, normalmente tampoco va a tener rechazo. Alotrasplante, el donante es genéticamente distinto al receptor, es otra persona. Y xenotrasplante cuando el donador y el receptor son especies diferentes, que también se puede realizar. Estos dos últimos casos son los que van a sufrir rechazo. Entonces, ¿en qué consiste el rechazo? Vamos a ver. El mecanismo de rechazo es porque el sistema inmune entra en marcha contra el órgano que se ha implantado. Al implantar el órgano, hay unos antígenos de superficie en las células que los linfocitos T no la reconocen como propias. Entonces se desencadena la respuesta inmune contra dicho órgano. Así se invade el trasplante por linfocitos citotóxicos y macrófagos, que son las células que causan el rechazo. Ya que los linfocitos T no han reconocido las células como propias y entonces le han atacado. Para evitar el rechazo a un trasplante se utilizan inmunosupresores que disminuyen la respuesta del sistema inmune. ¿Pero qué pasa? Pues que estos tratamientos, al reducir el sistema inmune,
pueden provocar que se genere una infección, ya que el sistema inmune no puede combatirlo de manera eficaz.